El romanticismo del siglo XIX tiene dos grandes manifestaciones filosóficas, el positivismo y el idealismo. Sin embargo, hay muchas ideas en polémica con el positivismo, las cuales se desarrollan paralelamente y tienen influencia entre sí, como es el espiritualismo alemán y el espiritualismo francés, entre otras. Espiritualismo inglés e italiano. El espiritualismo inglés e italiano es igual al espiritualismo alemán y el francés, el cual dice que la conciencia y reconocimiento en ella y por ella de un principio espiritual superior, o sea, Dios, y la subordinación a tal principio de toda la realidad, inclusive la naturaleza. Bernardino Varisco es quien asume el espiritualismo en Italia con esta misma forma, y el espiritualismo de Piero Martinetti tenía un carácter religioso, que considera la filosofía como la senda para la intuición religiosa. El mundo social. En el mundo hay sociedades cerradas donde el individuo actúa como una parte del todo, sin iniciativa o libertad alguna. Pero también existen las sociedades abiertas, en las que continúa moviéndose el esfuerzo creador de la vida. En las sociedades abiertas reina algo llamado moral absoluta, que es la de los santos del cristianismo, a la cual corresponde la religión dinámica, que Bergson identifica con el misticismo. Por medio del misticismo, el hombre se inserta en el impulso creador de la vida. Además, Bergson influyó en la educación contemporánea a manera de llamamiento a la comunicación. El historicismo. El primero en plantear el problema de la historia fue Wilhelm Dilthey. Según Dilthey, el método de las ciencias históricas debe ser muy distinto al de las ciencias naturales, porque la historia debe utilizar una psicología que le permita captar y vivir desde dentro los acontecimientos históricos. En su estudio de la historia, el inglés Arnold Toynbee lo que quiere decir es que los acontecimientos humanos son determinados por el ambiente físico o por el ambiente social. Cuando se constituye una civilización, entra un factor indeterminado y libre, que es la acción de los hombres que la construyen. Toynbee justifica su concepto examinando muchas sociedades. Así llega a la conclusión de que en las civilizaciones no hay la menor sombra de fatalidad, oponiéndose así a la profecía de Spengler. El espiritualismo alemán se origina en Alemania. Se caracteriza por la reflexión interior, por el encierro de la intimidad espiritual. Está constituido por las aspiraciones del corazón y el sentimiento y necesidades del alma. Un gran obstáculo para esta filosofía es la exterioridad en general, el mundo natural como se lo interpreta. Esto se afirma por primera vez en Alemania con el florecimiento del positivismo y el materialismo, por obra de Rudolf Ernst Loetze. Para él, la realidad que se presenta a la ciencia era como una máquina gigantesca. La obra de Bergson. Henry Bergson es la más alta figura del espiritualismo contemporáneo. Afirma que su espiritualismo no quiere aislar la vida espiritual de todo lo demás, sino que pretende incluirla en su relación con el mundo. Algunas de sus más famosas obras fueron Ensayos sobre los datos inmediatos sobre la ciencia, Materia y memoria, La risa. La duración real es el dato de la ciencia despojado de toda superestructura intelectual o simbólica. Es una corriente continua que cambia sin cesar. Va del pasado al porvenir, conservando el pasado. Respecto a esto,
Bergson decía, para un ser consciente, existir significa madurar, y madurar significa crearse indefinidamente a sí mismo. El impulso vital. Cada uno de nosotros, al considerar retrospectivamente su historia, comprueba que su personalidad infantil reunía a diversas personas que podían subsistir juntas. A esto Bergson decía, la vida que recorremos en el tiempo está sembrada de los fragmentos de lo que empezamos a ser y de lo que pudiéramos ser. El espiritualismo alemán se origina en Alemania. Se caracteriza por la reflexión interior, por el encierro de la intimidad espiritual. Está constituido por las aspiraciones del corazón y el sentimiento y necesidades del alma. Un gran obstáculo para esta filosofía es la exterioridad en general, el mundo natural como se lo interpreta. Esto se afirma por primera vez en Alemania con el florecimiento del positivismo y el materialismo, por obra de Rudolf Ernst Loetze. Para él, la realidad que se presenta a la ciencia era como una máquina gigantesca. La obra de Bergson. Henry Bergson es la más alta figura del espiritualismo contemporáneo. Afirma que su espiritualismo no quiere aislar la vida espiritual de todo lo demás, sino que pretende incluirla en su relación con el mundo. Algunas de sus más famosas obras fueron Ensayos sobre los datos inmediatos sobre la ciencia, Materia y memoria, La risa. La duración real es el dato de la ciencia despojado de toda superestructura intelectual o simbólica. Es una corriente continua que cambia sin cesar. Va del pasado al porvenir, conservando el pasado. Respecto a esto, Bergson decía, para un ser consciente, existir significa madurar, y madurar significa crearse indefinidamente a sí mismo. El impulso vital. Cada uno de nosotros, al considerar retrospectivamente su historia, comprueba que su personalidad infantil reunía a diversas personas que podían subsistir juntas. A esto Bergson decía, la vida que recorremos en el tiempo está sembrada de los fragmentos de lo que empezamos a ser y de lo que pudiéramos ser.